buenas a todos. Una nueva edición de Foro Lucense, en este caso Diario del Confinamiento, como sabéis, porque esto nos tocó estos días, vivir confinados. Hoy nos acompañan Manuel Ignacio Castro Gil, notario, Ángel Tomé, secretario general en Lugo de UGT, Jaime López, secretario de la CEL, y José Luis Baliño, propietario de Marzo Saúde, clínica de fisioterapia. Viendo los participantes pueden ver de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del aspecto económico de esta crisis, de esta pandemia, que además de tenernos recluidos en casa, pues está forzando a las empresas a tomar decisiones muy complicadas, tanto para su supervivencia como para el mantenimiento del empleo. Creo que el ideal para empezar es Jaime López, que es un poco la persona que va a representar a los empresarios en esta conversación y donde está el foco ahora mismo de esta cuestión, ¿no? Me parece que el gobierno os dejó un poco la sartén por el mango, ¿no? Ahí tenéis estas medidas, esta amalgama de medidas que os mandamos y vosotros gestionad como podáis la cuestión. Jaime. Bueno, pues antes de nada saludaros a todos y bueno, mostrar la satisfacción de veros a todos bien de salud, que es lo más importante en este momento, ¿no? Pues sí, las empresas están pasando una situación muy complicada. Estábamos en un momento de un cierto crecimiento desde el punto de vista económico y estábamos un poco olvidando lo que estaba pasando en el 2008 ya, y esto nos llega de golpe y nos llega con una proliferación de medidas desde el punto de vista legislativo que nos tienen a todos atiborrados de información, con muy poquita claridad y con mucha indefinición, y eso provoca que las empresas al final tengan que estar acudiendo pues, a organizaciones como la organización empresarial y como los asesores y gestores que también están haciendo un trabajo desde la primera línea en el ámbito empresarial, porque no olvidemos que esperemos que la secuela sanitaria desde el punto de vista de los fallecimientos, que no tengamos que lamentar muchos más, y todo el tema de salud, que no tengamos que lamentar tampoco el fallecimiento de muchas empresas, ¿no? Ángel Tomé, representante sindical, un poco por pasar la pelota al otro lado de la red. Los empresarios sí, pero los trabajadores. Buenas tardes a todos también. Y bueno, desde la parte social, lo que vimos, bueno, vivimos un momento excepcionalmente malo para todos, para las familias, también para las empresas. Y bueno, es que fue una cosa que llegó y desde hace pues 15 días es que es un sin vivir para las familias y un sin vivir para las empresas. Hay una diarrea legislativa bestial porque es algo nuevo, algo con lo que no se cuenta, algo para lo que no se está preparado, y entonces se intentan tomar muchas medidas que efectivamente hay que tomar, pero claro, es que son de ya para allá, con lo cual es que es de coger una y ya la siguiente. En principio parece que las medidas que se tomaron, como tú bien decías al principio, parece que iban por la parte empresarial en el 14 de marzo, luego ya en el 18, bueno, pues parece que se empieza a ver la parte social de las medidas y bueno, creemos que fueron medidas buenas las que se tomaron, pero hay que seguir profundizando y claro, es lo que provoca este sinfín de medidas casi a diario y bueno, que no están claras, que hay que corregir errores, que hay que analizar y luego pues modificar un poco porque la aplicación según salen pues no está completa o es de difícil aplicación y entonces bueno, es un poquito de poco a poco. José Luis, porque parece que siempre que hablamos de empresarios, hablamos de grandes empresarios y cuando hablamos de trabajadores de grandes empresas, pero estáis también muy señalados con el dedo las pymes o los comercios que tienen un empleado, que tienen dos. Es vuestro caso, ¿no? Que ahora mismo vosotros os dedicáis, tenéis una clínica de fisioterapia, supongo que urgencias aún podéis atender, pero la actividad cotidiana paró totalmente. Cierto, nosotros sí que es verdad que no atendemos nada, ni siquiera urgencias, porque no tenemos los EPIs para eso. Y lo que teníamos lo hemos donado. Entonces, en estos momentos no estamos atendiendo nada.
como una empresa pequeña, claro, nosotros siempre teníamos unos ahorros, ¿no? Y esos ahorros tienen un cierto tiempo, ¿no? Pues nosotros podríamos vivir pues 2 meses y medio pagándole a los empleados y suspendiendo nuestras nóminas. Y este tema es un tema bastante recurrente porque llevo hablando pues con, podría decirte, bueno, por WhatsApp o por todas estas cosas, ¿no? Grupos muy grandes de fisios que están diciendo que algunos no llegan ni a 15 días. O sea, y encima nosotros, al ser sanitarios, no nos podemos meter a un ERTE, si no sea a un ERTE de fuerza mayor. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo en las clínicas. La cuestión de tener un remanente, ¿no? Veía el otro día una estadística muy curiosa de que en China, por ejemplo, se dedica el 40% de los ingresos a tener un remanente, ¿no? En España un 5%. Claro, está muy fácil decirlo. Habrá quien pueda y quien no pueda, pero parece lo lógico tener una cantidad como la que tú me decías. Con esto le doy un poco la introducción a Lalo, que siendo notario, sé que ahora también estáis en, por llamarlo de alguna manera, servicios mínimos, pero las notarías tienen una pulsión y notáis un poco, en cierto modo, cómo se está moviendo y cómo tal. ¿Cómo ves esto tú, Lalo? Bueno, muy buenas a todos. Vamos a ver, esto es algo que nadie estaba preparado porque no avisaron, encima es que no avisaron. No venimos de una crisis que se fue cociendo como otras veces y entonces la verdad es que es algo que en la notaría es que vemos los dos lados. Atendemos a todos los empresarios y nuestra masa mayoritaria de clientes son ciudadanos, trabajadores, funcionarios. Entonces, yo creo que el sentimiento es el que todos vemos en la calle, ¿no? A ver cuánto dura, porque la gente tiene el aguante muy limitado. Yo el otro día leía, tú leías lo de China, yo leía un artículo de Estados Unidos que me sorprendió, porque decía que alrededor de, no sé si eran 5 o 6 o 7 millones de americanos, de trabajadores, hablaba de trabajadores, no tenían aguante ninguno, o sea, cero, nulas reservas, ni para el alquiler de $400. Es decir, que no es una enfermedad propia de España solamente, es algo generalizado. La verdad es que a mí lo que me sorprende de esto es que nos parecía que estábamos en un mundo organizado, con unas economías poderosas, con un sistema bien montado, y en 15 días se ha ido el chiringuito al carajo, con perdón por la expresión. Es alucinante. Esto son, no sé, la globalización tiene estas cosas, me imagino, porque no es normal. O sea, hace unos años tú veías que había un problema en China, que morían no sé cuántos, y decías, bueno, pues pobriños, aquello queda ya lejos, y no pasaba nada. Entonces, claro, es que es increíble cómo se desmonta todo el mundo occidental en nada, en nada. Por seguir con el mismo orden para no pisarnos, Jaime, llaman la atención todas estas medidas, esta batería de medidas que según parece, y como nos comentaba antes también Ángel, están saturando las gestorías. Ahora hay medidas complementarias del ayuntamiento. Hemos visto ayer unas ayudas directas del ayuntamiento, hay ayudas autonómicas. Esto de verdad luego no tendrá mucha letra pequeña, porque esta es una sospecha, ¿no? De que no tendrá mucha letra pequeña que luego que si el IPREM, que si los ingresos del mes pasado, el 30%. ¿Cómo veis eso? Es evidente. Tenemos que tener claro dos cosas. El autónomo en este país ahora mismo está abandonado. La situación va a ser muy complicada. No se han puesto las medidas que hay que poner para una situación como esta. Y yo, recogiendo un poco lo que apuntaba Lalo, que habla siempre con más libertad, la globalización. Tenemos que analizar muy bien la globalización. Todo ese tejido fabril, esas industrias que hemos perdido en nuestro país, en Europa en general, por ese bajo coste, la teoría del bajo coste, del bajo salario, de hacerlo todo en China, provoca las dependencias que tenemos en este momento. Y tenemos que analizar también muy bien otro tema que apuntaba Lalo con corrección, que es cómo vamos a combinar lo público y lo privado a partir de ahora, porque esto va a cambiar muchas filosofías a partir de este momento. Y lo que tú dices, que como decía Tomé perfectamente, porque además hemos estado creo que a la altura y seguimos a la altura, trabajadores y empresarios al final en esta situación somos lo mismo, la colaboración es fundamental
y esta diarrea legislativa tiene que provocar realidades para los pequeños empresarios y también para los grandes, para poder seguir siendo competitivos y salir adelante de esta situación, ¿no? Ángel, yo, corrígeme si me equivoco, veo a los empresarios un poco laboralizados, por decirlo de alguna manera, o sindicalizados, por lo que dice Jaime. Bueno, hai que recoñecer que estes días pasados, pois, non todo o empresariado, pero sí, polo menos, o que representa Jaime de Hacer, pois sí que tuvimos algunhas conversas sobre algunos recursos e a verdade é que están colaborando e están preocupados. De feito, chamame a atención, fai un momento, cando Jaime falou da deslocalización, a famosa deslocalización empresarial, é dicir, un gran problema que denunciamos durante anos, que nadie nos fixo caso porque o diñeiro é o que manda e é o que nos goberna, máis que ningún goberno, e se nos deslocalizaron as empresas simplemente porque en India, nos países veciños asiáticos e por aí, se producía moito máis barato. Incluso hai... E como agora a distribución non é problema porque se pode producir en calquer punto do planeta e os produtos chegan en tempo a calquer punto para a súa distribución, pois claro, as empresas, sobre todo as grandes empresas, miraron moito a deslocalización e nos creou graves problemas con xente que acabou no desemprego e con, aquí no noso país e outros países tamén do noso entorno, e non se pensou que podían facer falta ademais esas producións que se deslocalizaron, pois que non facían falta, que nos podían facer falta a nós. De todas maneiras, eu non sei, afondando máis na parte social, digamos que desa batería de medidas e eso, o facilitar, como se facilitou desde un primeiro momento, a facilidade dos ERTEs e creando un novo ERTE que é o de causa maior e flexibilizando o outro, o ERTE de causas técnicas e organizativas económicas, creo que por aí é unha cousa, foi unha cuestión bastante importante para manter o emprego e para que as empresas estén tamén preparadas para que isto vámoslo rematar ben seguramente, estou seguro de elo, e para hoxe outro día seguinte ao remate, o empresario con ese ERTEs ten a empresa funcionando, con unha chamada de teléfono ten a empresa outra vez funcionando cos seus traballadores nos seus postos e podendo producir outra vez os bens ou os servizos que están producindo. José Luis, xa tedes na asesoría ali cal pode ser as axudas que podes pedir ou estades ahora mesmo nesa confusión, non? Que parece que existe. Nosotros preferimos ser prudentes y de momento no hemos iniciado nada. Sí que es verdad que nos han llamado de nuestra gestoría, de nuestra asesoría y nos han dicho que podíamos solicitar un ERTE, pedir un préstamo, pero claro, al final dices, yo tengo un valor en el banco, de momento vamos a ser cautos. Sí es cierto que todos mis compañeros están solicitando los ERTEs, de causa mayor, estoy hablando, por fuerza mayor, ¿no? Y se los están admitiendo. Entiendo que eso aún tiene que pasar un proceso, porque que te hayan firmado diciendo que esté dado, o sea, que sí que está aprobado, después me imagino que tendrá una revisión. Y después lo de los préstamos, entiendo que es endeudarse más. Es decir, si no te hace falta el dinero, ¿para qué lo vas a pedir? ¿No? Si en este caso lo que tienes es que pagar a los trabajadores y a lo mejor suprimir tu nómina, por ejemplo. Pero mira, si podo intervir... Sí. Eu diría sobre este tema que a cuestión, dende logo, non vou ser eu o que fomente que as empresas vayan a ERTE, desde logo. Pero sí que creo que é unha gran medida, unha boa medida para utilizar por parte das empresas que os seus códigos de actividade foron pechados polo decreto de alarma, non? E a posteriores modificacións, como é o caso da fisioterapia, non? Eu creo que no caso desas actividades non teñen escapatoria, e teñen que cerrar a porta, entón, polo tanto,
o mellor para eles é un ERTE de causa de forza maior, que se durante ese ERTE a empresa non paga aos traballadores, nin siquiera paga os costes sociales, que os asume tamén o Estado do traballador, é dicir, recibe o diñeiro do desemprego o traballador e a empresa cotiza o Estado por ela, por eses traballadores durante o tempo de ERTE, e creo que, dende logo, é a mellor solución que hai neste momento para esas actividades que se atopan pesadas. Eu, a verdad, que no caso desas actividades cerradas non lle deixo outra solución e creo que, ademais, é a miña solución. Desde logo, a cal non considero solución é despedir os traballadores, porque a empresa, cando isto rematemos, e vamos a rematar, estaredes de acordo comigo, esa empresa está desfeita. Cando pode facer e sin ter un coste ningún, polo menos non un coste alto, porque non paga os traballadores, non ten ingresos, ben dito, pero non ten coste de traballadores, nin costes sociales tampouco, entón, por lo tanto, é unha medida bastante acertada, non sei se mellorable en algúns termos ou algúns aspectos, pero sí unha medida moi importante nestes momentos, e ademais, non solamente eso, sino que os traballadores teñen a súa obligación de estar localizables e estar en disposición de acudir ante a chamada ao posto de traballo por calquera emerxencia, pois, cunha chamada de teléfono día despois, o día que rematemos ganando esta guerra que temos, contra quen non vemos, pero nos ataca forte, pois eu creo que o ERTE para estas empresas, para estas actividades, como decía, é o mellor da solución. Eu quería facer un apunte, se é posible, voulle roubar a Lalo un minuto nada máis. É que, cando estamos falando dos empresarios, falamos de empresarios como que nos acompañan neste debate, non? Que ten neste intre unha actividade restringida, que non pode abrir, que é a fisioterapia, el sigue para diante, podendo evitar pagar as cotizacións. Sigue apostando polo que ten na súa empresa para diante. Este é o empresario que nos estamos falando. O empresario que temos que defender na nosa organización e defendemos a todos. Hoxe non hai tantas diferencias. Cando estamos falando dese empresario explotador, esa figura hai que quitala un pouco da cabeza. Xa. Pois temos que estar orgullosos de moitos empresarios que están demostrando día a día. Eu estou recordando ahora mesmo pois, as palabras, as verbas do presidente da Xunta ou do presidente do Goberno agradecendo a colaboración das empresas deste país para establecer a logística para poder ter hoxe aquí mascarillas e outros servicios, non? Simplemente iso. Deixo a palabra a Lalo. Sí, vamos a ver. A mí me parece que si se trata de non penalizar aos traballadores para que non perdan os seus ingresos, temos sempre a posibilidade de completar o 30% restante. É dicir, que eu creo que incluso é un pouco na liña que decía Ángel, non se trata de defender os ERTE, se trata de decir, oye, mira, tes traballadores cos que estás contento, estás agradecido, non queres que vayan sufrindo para casa, pois, oye, protexe a empresa, prescinde do 70% do salario, prescinde da seguridade social, e complementa, se queres, o 30% restante. Os traballadores van a ir, lógicamente, agradecidos porque ven un esforzo por parte da empresa que lle reconoce os méritos, o traballo, o feito. E a empresa queda con esas reservas que nunca sabemos se nos van a facer falta. A verdade é que, en ese sentido, bueno, creo que é unha opción moi razonable, que me consta que moita xente e Jaime terá conocimiento de moitas empresas que están optando, creo que se ali hai uns días que Inditex era un pouco o que iba a facer, a complementar, creo, complementar o 30% dos traballadores. Bueno, pois é unha opción que non te sangras económicamente e que os traballadores tampouco perden. Aquí, eu de todos modos quería, se me permitides, enlazar co que falou antes Jaime e o que falou Ángel tamén. E é o tema da globalización. Eu reconozco que ao principio pensaba que isto nos iba a servir de escarmiento, é dicir, vamos a aprender que non se pode depender dos chinos, jolín, e digo chinos en término global, dos indios, dos marroquíes, etc. Pois agora teño que reconocer que penso o contrario. Isto era o que pensaba hai 15 días, digo, ves, non se pode estar fabricando todo en China porque quedamos colgados. Bueno, pois eu, honestamente, agora creo que isto vai ser un impulso máis grande todavía para o comercio online, porque agora vemos que todo o mundo por obligación, por suposto os nosos fillos, a xente de 20, 30 anos, esos xa, por desgracia, están moi desconectados do comercio local, pero é que agora as circunstancias obrigan. É dicir, a nadie lle gusta estar diante do banco esperando unha hora a que o tendan, polo cual
ahora por primeira vez na súa vida está aprendendo a manexar a aplicación do banco, do móvil. E o mismo sucede coas compras do supermercado, e o mismo con 1000 cousas que, desgraciadamente, eu creo que esta situación o que vai é a meter máis xente todavía no comercio online. O que sinto decir isto porque creo que temos que defender o comercio local. E non pode ser que se dé un efecto rebote, é dicir, vendo que a situación pode ser tan grave, unha vez pase isto, que a xente empece a mirar máis para o que ten ao lado e intentar darlle pan, digamos, a quen ten ao lado, inda que vendo precisamente isto que se produciu. Debería ser, verdad? Pero creo que pode ser o contrario, porque a catarsis vai a ser, creo que moi profunda. Eu un pouco que apuntaba, non? Que vai haber un cambio global nesto, na forma de pensar en moitas cousas. Decía, na combinación do público e do privado, que ten que haber un equilibrio importante. O que non podemos estar nun país no que estamos, a lo mellor, non prevendo esta situación, que non teñamos un acopio feito de respiradores, de mascarillas, de un montón de cousas que se podían fabricar perfectamente aquí porque se están fabricando en talleres pequenos ca aportación de pequenos empresarios que están colaborando nesto, non? Entonces, eu penso que isto vai facernos reflexionar sobre moitas cousas, sobre todo nos valores tamén das nosas propias relacións sociais, de como vamos facer as cousas a partir de agora, non? Eu penso que esta situación non vai pasar de balde. Ojalá, como decía Ángel, pase pronto, porque ten que pasar, porque eso evitará pois, o fallecimento de moita xente maior nosa que temos apego todos a eles, non? Pero temos que cambiar moitas conductas. Esa liña que apuntaba Lalo do comercio electrónico, temos que ter moito cuidado. A Confederación de Empresarios de Lugo leva apostando moito tempo porque en Lugo ten que haber un tejido industrial que desapareceu, que antes tiñamos. Temos que regenerar ese tejido industrial porque realmente vemos que cando fai falta de verdad. Eu creo que, bueno, estou de acordo en parte no que dice Jaime, claro, porque ademais eu creo que pasado este momento que vamos a pasar e se acabe isto, desde logo vamos a quedar nunha situación bastante complicada, ou polo menos se prevé, todos os indicadores son de que vamos a pasar unha situación moi complicada, é dicir, unha crise moito máis profunda que a de 2008 2011. O que pasa que sí, con unhas medidas ben tomadas e con un plan a nivel europeo, mellor incluso, que non só no noso país, pois o que ten que haber de diferencia é, por un lado, a maneira de pensar da población, da xente, e, por outro lado, un efecto rebote, unha salida moito máis rápida, con moito máis vigor, moito máis forte desa situación, non? Porque as empresas estarán nunha mellor situación por esas medidas que se tomou e os traballadores e temos que ir da mão para que esa nova situación de despois de dunha situación tan mala haga ese rebote e nos coloque en pouco tempo nunha situación bastante aceptable, parecida a que estábamos fai uns días. José Luis, el futuro. El futuro es incierto, ¿no? Por hacer una broma, lo de las cartas del tarot, que a mí siempre me gusta introducir lo del futuro hablando de las cartas del tarot. A ver, yo creo que en el tema de, por ejemplo, de nuestro campo, la fisioterapia o, bueno, la enfermería o la podología, posiblemente se estabilice, pero a un tiempo bastante más largo, porque yo creo que no es una necesidad, ¿no? O sea, la necesidad es comer, la necesidad es pagar el alquiler, pagar, yo qué sé, al banco, y después, pues si nos duele un poco la espalda, la rodilla, la cabeza o lo que sea, pues ir al fisio, ¿no? En otros campos a lo mejor es más complejo, porque entiendo que una tienda de ropa, cuando se ha perdido casi, yo qué sé, media temporada para vender unos pantalones, cuando entre en junio o mayo, cuando sea, pues a lo mejor ya tienen que empezar con las rebajas, y a lo mejor no le llegó todo el producto que quería. No sé, yo en mi campo creo que a lo mejor es mucho más factible, ¿no? Porque nosotros no vendemos producto, vendemos nuestra arte, ¿no? Nuestra forma de trabajar, pero la gente que tenga producto y lo lleve tanto tiempo almacenado,
pues a lo mejor a algunos se le caduca también, ¿no? En caso de peluquerías, tintes, yo qué sé. En cambio de la fisioterapia, pues nada caduca, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Sí, no, vamos a ver, está claro que depende del género que manejes, siendo una pyme te puede ir mejor o peor. Yo esta mañana escuchaba a los bodegueros de Ribeira Sacra que tienen 2 o 3 meses de impasse, pero el vino está ahí. Claro. No siempre todo está ahí. Hay productos perecederos que, bueno, ahora están saliendo porque se siguen vendiendo, pero la retracción del mercado es evidente porque, digamos, por ejemplo, nos lo comentaban el otro día los cocineros, productos de alta gama, como decía Héctor, del Restaurante España, chuletones que tiene él de sus bueyes, bueno, que los destinatarios pueden ser restaurantes, pues ahora no hay restaurantes que compren eso. No, vamos a ver, hay cosas, actividades en las que efectivamente no va a cambiar gran cosa. La gente va a necesitar del fisioterapeuta cuando esto termine. Yo creo que eso... ¿Tú crees? Yo seguro. Sí, seguro. La gente se va a quedar, está doblada, la gente está doblada en el sofá, 3 meses, y cuando se estiren, pues... Hay sectores, que eso lo veréis vosotros en la CEL y en la UGT, que efectivamente esto fastidia a todo el mundo. ¿Por qué? Porque efectivamente tus clientes van a quedar más tocados, unos cuantos, y eso es lo que te va a repercutir a ti en tu negocio. No porque tu negocio vaya a pasar una crisis en el futuro que... No, tú lo que dices, tú vendes tu arte, es decir, tu forma de trabajar. A ti no te va a afectar posiblemente más que en la medida en que afecta a la capacidad adquisitiva de tus clientes. Lo que pasa es que aquí hay cosas que no van a poder ser como antes. Es decir, no podemos pasar por esta situación y que siga todo igual. Nos vamos a encontrar con que el centro de la ciudad efectivamente va a perder más comercio todavía, con lo cual se abre aquí una necesidad urgente de que los ayuntamientos tomen medidas para revitalizar el centro. Hablábamos un día, Manel, en un programa de esta serie vuestra, hablábamos de lo que había que hacer para que no muriera el centro. Bueno, pues si había un momento en el que el pistoletazo ya era ineludible, es este. Es decir, no puede ser que dejemos las ciudades igual, que la burocracia sea absolutamente una condena para abrir cualquier negocio, para hacer cualquier obra. O sea, tiene que haber un antes y un después. Y el ayuntamiento, que está haciendo un esfuerzo que se agradece, ayudando a pagar el 30%, eso está muy bien, pero es algo temporal. Ahora, lo que tienes que tener la óptica de decir, señores, o nos movemos o esto se muere. Tenemos que transformar la ciudad. ¿Cómo? Pues lo primero, el que quiera desarrollar un proyecto y crear un puesto de trabajo o reconvertir lo que tiene, no lo podemos machacar con 8 o 10 meses de espera por una licencia o por un permiso. Pero esto no vale en palabras bonitas, hay que hacer cambios radicales, de fondo, no puede ser. Eso es, Jaime, corrígeme si no estoy diciendo lo correcto. Estamos totalmente de acuerdo. Y lo mismo con el tema del modelo de ciudad. O sea, la ciudad es inevitable, va a ir muriendo en cuanto a que los comercios van a ir cerrando, los alquileres de locales en el centro se van a resentir muchísimo porque es difícil ya alquilar. La ciudad tiene que cambiar de modelo, tiene que peatonalizarse de forma brusca. Todo el centro de la ciudad hay que humanizarlo, revitalizarlo, en fin. Yo con respecto a esto que las pilas a nivel local. Con respecto a que estaba comentando Lalo, el otro día tuvimos una videoconferencia con los representantes municipales, en este caso con la alcaldesa y con otras autoridades del ayuntamiento, y apostaban por esto que está diciendo Lalo, porque va a ser fundamental. Cuando salgamos de esta situación, hay que volver a estimular de alguna forma el centro de la ciudad, y esto ya es pensando en el enfoque del comercio, que ya estábamos viendo cómo mermaba poco a poco con locales vacíos, sin actividad. Va a haber que hacer un estímulo muy importante de todo esto. Pero no nos podemos olvidar también otra cosa. Ahora mismo no tenemos un horizonte claro los empresarios ni los trabajadores de cuándo se va a resolver esta situación. Con lo cual, está muy bien las medidas laborales para suspender las relaciones laborales, pensando en cuándo vuelva esto a recuperarse,
pero no podemos olvidar que los empresarios están sometidos en este momento a seguir pagando los impuestos, y ahí es donde yo quiero incidir también. ¿Por qué no una moratoria clara en este momento con respecto al IVA, a muchos impuestos que están sometiendo a muchos empresarios a tener que no hacer lo que está haciendo nuestro compañero del debate, que lo estará haciendo con mucho esfuerzo, pero si esto dura 2 o 3 meses, ¿qué empresario puede aguantar? Pagar alquileres, pagar a proveedores y tener la verja cerrada. Entonces, los impuestos están ahí, y un poco lo que apuntaba también Ángel, porque no tenemos por qué diferir en todo, los sindicatos y en este caso la representación empresarial. Europa, vamos a ver si Europa realmente nos vale para algo. Sí. Hablaba mucha gente el otro día en Twitter del cobro de la cuota de autónomos el día 31 de madrugada. Y el IVA dentro de 20 días, la gente la sintió como una puñalada, porque fue, además, no esperaron al lunes, ¿sabes? Fue el 31, además en horas de madrugada. No sé, claro, es que, por ejemplo, la Xunta de Galicia ahora mismo sí ha aplazado los impuestos, pero es que los tributos de la Xunta de Galicia, como sabe perfectamente Lalo, pues son para transmisiones, son actos jurídicos documentados, son temas que en este momento estamos en casa todos, no vamos a hacer muchos, ¿no, Lalo? Sí. No se deja al día a día. No es como pagar ayer la Seguridad Social y dentro de 20 días IVA e IRPF, como si nada hubiera pasado. Claro, es que yo cuando hablo de empresarios hablo con uno que me encontré ayer y me decía, es que yo acabo de pagar 30.000 euros de nóminas y ahora tengo que pagar el IVA y tengo la actividad restringida. Y esto un mes, pues lo puedo aguantar, 2 meses también, pero se acaba, esto se acaba. Y como acabemos con el tejido empresarial, y ahí tiene que tener conciencia la Administración Central de que los impuestos es un tema muy importante en este momento. Estamos casi todos en casa. Yo quería sacar un poco, para daros turno a todos, una cosa que puede parecer demagógica, pero esto está adquiriendo cierta fuerza en las últimas horas. Vamos a ver, hay los gestos solidarios estos de Amancio Ortega, que es un tipo que tiene mucho dinero, obviamente, y puede hacerlo. Ya hay muchas empresas donde los cargos directivos ya se redujeron un 30 o un 40%. Eso choca, aunque parezca demagógico, con que nuestros representantes públicos, diputados y demás, pues incluso se les paga la dieta de desplazamiento aún sin desplazamiento. No sé si echáis de menos algún gesto también desde el sector público, porque parece que una vez adquieres esa condición de servidor público, pues adquieres un halo de intocabilidad, ¿no? Yo no digo que se vaya a castigar a los funcionarios, obviamente. Hay muchos funcionarios que en este momento además deberían de cobrar más. Policías, sanitarios, etcétera, etcétera. Pero también hay mucha gente que está en su casa sin hacer nada. Y esos gestos empresariales. Hay un artículo del director del diario.es que circuló mucho en las últimas horas hablando sobre el impuesto de sucesiones, que de esto se habla mucho Lalo. Madrid es la única comunidad de España que no tiene limitada la cantidad del impuesto de sucesiones. En Galicia creo que son 500.000 euros o 700.000. Un millón. Vale, pero es que en Madrid hay mucha gran fortuna que se pasa de padres a hijos sin límite ninguno, ¿no? Y eso sí que es gasto público que se podría invertir en eso. No sé si di muchos argumentos, pero me parece que todos van un pouco por el mismo canal. Bueno, sobre o primeiro que referías, ademais me afecta directamente como funcionario que son. Eu creo que non é comparable, é dicir, os funcionarios xa aportamos moito no seu día, pagamos a anterior crise, prácticamente, é dicir, donde saleu o diñeiro que rescates e donde saleu o diñeiro máis que das días das pagas extras e do sueldo que se nos baixou e da congelación do sueldo baixado durante 4 anos consecutivos. É dicir, non é comparable as grandes empresas son realmente que un directivo dunha gran empresa se baixa un 30% me parece loable, pero que ao mellor xa ni siquiera tiñan que cobrar ese soldo que cobran. Ao mellor xa non é cuestión do 30%, porque un funcionario público, un alto cargo, vamos a falar, un alto cargo pode ter uns ingresos hoxe en día, un alto cargo da Xunta sobre 50.000 euros ao ano. Vale? Calquer consello de administración medio malucho cobra máis de 10 veces o que cobra un alto cargo e con moita responsabilidade, porque sí que ten un técnico que ten responsabilidade da Xunta ou da administración central. É dicir, o mellor o que tiñamos que ver é que cando empezaxe o do 40% da reinversión e o 5% que temos aquí.
É dicir, moito do diñeiro deses concellos de administración terían que ir a reinversión. Na administración pública non temos nada que rebaixar. Un cargo público ten un salario bastante baixo. De feito, moitas veces non existen aquilo das portas giratorias. E que alguén, se é realmente bo no seu, se é realmente bo, se vai, pide excedencia, se vai da área pública e se vai a privada para que gana 10 ou 20 ou 50 veces. Entón, é loable que o fagan, pero, bueno, empresas como Inditex creo que tardou un pouco en facelo, é dicir, o que lle vexo, a meu entender, cando empezou a ver que talleres pequenos de costureiras en Alicante e por todo o país, aquí tamén en Galicia, empezaron a facer cousas para doar a sanidade pública. Alguén dixo a señora Amancio Ortega, oiga, que nós levámonos todo moito cantidad de diñeiro dos españoles e temos que votar. Pero é que tampouco ni siquiera o iniciou, é dicir, eu creo que debera haber empezado antes, debera haber empezado Inditex e non os talleres de costureiras polas diferentes puntos do noso país. E sobre o último que decías, porque non se me perdía neste razonamento, falabas de... non me acordo... Me recordas? O último razonamento... A cuestión do impuesto de sucesións, como patrimonio. Dende logo, xa como opinión persoal, é dicir, e tamén como organización, pero vamos, é impensable que unha fortuna de X millóns e millóns de euros non pague un solo céntimo de imposto. Me parece que é facilitar, é dicir, é un goberno, un capitalismo para amigos. Hai un capitalismo para amigos, porque o sistema capitalista, digamos que é o menos malo dos que conhecemos, non é como a democracia, non é a perfección, pero digamos que é o sistema menos malo, non dos conhecidos. E o capitalismo, pois, quizá hoxe en día, tamén quizá seña o menos malo dos sistemas que conhecemos. Pero, claro, un capitalismo salvaxe para os amigos, pois, claro, tipo privatización da sanidade, tipo, como estábamos falando agora, este tipo de cousas, de capitalismo para amigos, nos trae moi malas consecuencias e encima rouba diñeiro aos ciudadanos. Porque ese diñeiro era o que tiña que ir ao erario público para invertir no que o Estado ten que invertir, a parte que tamén fomenta a economía, tamén vai a parte empresarial. A ver, quen quere intervir? Que me parece que depuxen moitos argumentos sobre a mesa. A ver, é que isto do capitalismo e do comunismo e todas estas cousas penso que xa están perdendo un pouco de tal, non? Cando falo de empresarios, falo de, por exemplo, estamos atiborrados, como podedes imaginar, con consultas de asesorías, de empresas e demais. Pois a empresaria que nos chamou hoxe tiña unha zapatería na Mariña, ten 2 fillos enfermos, choraba por teléfono. Entonces, cando falamos de empresarios, de capitalismo, estas cousas, eu penso que isto xa está un pouco todo trasnochado. Temos que pensar no que eu penso que apuntaba antes, que isto nos ten que facer ver unha combinación diferente do público e do privado. Ten que haber outras vías que non sexa simplemente a recaudatoria vía impuestos para que podamos ter estes servicios sociales que son tan necesarios. Hoxe, por exemplo, a administración ten que estar o pé do cañón con 2 cousas, ca sanidade e todo, non? Pero outra, nas relacións laborais que hai neste momento, e sabe perfectamente Ángel como eu, que a lo mellor hai 2 funcionarios levando todos os ERTEs da provincia de Lugo. E temos que reforzar aí, porque aí tamén temos unha trincheira que temos que atender, porque os traballadores hai que presentar no SEPE o seu dereito ás prestacións. Entonces, esa función pública que a veces se denosta, agora fai falta neste intre e de máis maneira, non? O que temos que ter é políticos que estén á altura. Cando digo que estén á altura, é que non denosten a figura do empresario. O empresario non é un quinqui, como se dixo outro día nunha rolda de prensa, que o que vai intentar é coller de aquí, por aquí, por aquí, por ali. Non, non é ese o empresario. O empresario é un empresario que temos que ter orgulloso, que é unha persona que o principal valor que ten a súa empresa son os traballadores. E aparte o que genera son economías. E o que hai que, en este momento tan complicado que hai que encerrar na súa casa, que non se lle faga pagar os impostos, porque senón esa empresa vai pechar. E empresa que pecha, empresa que non abre. Perdón, pero Jaime, o sea, decía, falaba de capitalismo e falaba de isto como fío de conversación, non nada... Non, Ángel, si eu xa te entendo, enténdote ben, non. Pero bueno, todos temos que contribuir para ter esa sanidade que queremos, esos respiradores, todo hai que contribuir.
Pero que pasa que, bueno, os empresarios están demostrando hoxe unha generosidade, xa non digo polos respiradores ou polas donacións económicas, senón pola logística das súas empresas para ter en Galicia respiradores o día de mañá, e ter mascarillas e outras cousas, non? E empresarios como que temos aquí no debate, que podendo bonificarse, non pagar a seguridade social dos seus traballadores, dice, vou aguantar cas miñas reservas porque, bueno, eu confío no meu proxecto. Entón, destos empresarios é do que temos que falar, non? José Luis. A ver, hay muchos aspectos, no sabes por dónde empezar. Sí, yo es que creo que en realidad no, al funcionario, sí, pienso como él, a lo mejor no le tienen por qué quitar nada. Estaban hablando de los políticos, que creo que es donde tú más metiste la cuña. Yo me refería sobre todo a eso. Sí. Claro, yo también estoy de acuerdo con eso, porque, jolín, está muy bien que nos riamos todos del trabajo que, oye, pues Amancio da menos, da más, él da lo que da. Es decir, yo creo que cada uno da lo que quiere, lo que puede. ¿Podría dar más? Pues posiblemente sí, pero ya da algo. Yo creo que, ¿qué nos dan los otros? ¿Qué nos dan los políticos? Pues en estos momentos creo que no están dando nada. Creo que no están dando nada. Y después, con el tema de las sucesiones, claro, ¿qué van a hacer? Yo entiendo que así favoreces que te vayas a Madrid, ¿no? O sea, es el pequeño despoblamiento ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues si yo tengo mucho dinero, pues a lo mejor me voy para Madrid, porque a lo mejor me sale más barato estar en Madrid que estar en Castroverde, por ejemplo. Ahora también dicen que en Portugal, ¿no? Que la gente que va a Portugal, pues tienen mejores opciones económicas, empresarios, digo, no sé. Creo que es un poco... Creo que eso, para mí, eso se me va un poco de las manos, porque yo pienso en una microempresa y esto ya pues son cosas macro, ¿no? De qué poder hacer para que nos vaya mejor. Bueno, no sé. Vamos a ver, ahí te toca a mí un poquito. Sí. ¿Tú sabes qué te parece el asunto de Madrid? Las empresas tienen que pagar impuestos todos los años. A todos nos avergüenza cuando vemos que grandes multinacionales con nombres muy conocidos pagan un 2, un 3, que yo creo que Ángela es por donde iba. Eso es vergonzoso, eso es vergonzoso. Yo gano en España 180 millones de euros, pero mi matriz de Irlanda me emite una factura de 170 por prestación de servicios. Y entonces así en España solo declaro por 10. Eso hay que acabar con él. Pero estas son cuestiones que no son la norma general. El empresariado, como dice muy bien Jaime, no es eso. Eso son situaciones que hay que cortar radicalmente. No puede ser que vengan a reírse de nuestra cara, a vendernos aquí bebidas gaseosas, ordenadores americanos y pagar 4 céntimos cuando el empresario de Lugo, que tiene muchos menos obreros, paga un 25% religiosamente. ¿Verdad o no, Jaime? Correcto. Entonces, eso es lo que hay que corregir. Otra cosa muy distinta es que el impuesto de sucesiones, lo que no puede ser es lo que ha ocurrido en España toda la vida, que no pasaban las empresas a la segunda generación porque el castañazo que les metían por la herencia hacía inviable cualquier supervivencia de la empresa. La empresa tiene que pagar impuestos de lo que gana. Y eso es en donde tenemos que efectivamente poner la óptica. No cuando cambia de manos porque ha muerto el propietario y ha pasado a los hijos. No, esa empresa tiene que seguir funcionando, tiene que seguir dando trabajo y tiene que seguir pagando su 25 o su 20 o su 30% de impuestos de sociedades todos los años. Yo lo que sí también quería decir, hablando de lo que comentaba antes Jaime, de valorar lo público, hombre, yo creo que si algo bueno tiene esta situación es que ahora, caray, qué buena es nuestra seguridad social, ¿eh? Me cago en 10. Estamos saliendo, y además con todo el mérito del mundo, a aplaudirle todos los días. Mira que no hemos puesto a caldo la seguridad social. El que ha tenido la mala pata de enfermar en el extranjero sabe de qué hablo. Y voy a contar una pequeña anécdota. Una íntima amiga nuestra tuvo la mala pata de enfermar el año pasado en París. ¿Y cuál es su sorpresa cuando la meten en un hospital de pago y dice, Dios mío, aquello era tercermundista? O sea, yo pensando en el ULA, me imagino, era lo que yo me imaginaba como un buen hospital en París. Pues no, en París estaba en una pocilga y el ULA está en Luguiño. O sea, tenemos que valorar lo que tenemos. Y yo creo que esta crisis, por lo menos para valorar la gran sanidad pública que tiene España, para eso sí que ha servido. Yo creo que eso lo tenemos todos claro.
Bueno, vamos a ir acabando, que como hoy va tan bien esto, porque otros días no funcionaba la red, hoy parece que estamos todos en sintonía. Además, está siendo para mí súper interesante el debate. Vamos a dar una última palabra para que lancéis un par de ideas, sobre todo para, yo creo, bueno, como veáis, pero supongo que para animar, sobre todo del sentido laboral a la gente, ¿no? Porque yo por lo menos me autointento convencer como empleado por cuenta ajena que soy, que esto es un impasse, ¿no? Que es un paréntesis que va a durar 2, 3 meses, pero que todo va a volver a la normalidad, pero también tengo mis dudas. Vamos por el mismo orden que empezamos, si queréis, Jaime. Bueno, pues yo, pues representando lo que represento, que es la parte empresarial, creo que lo primero, la salud, resolver esta situación cuanto antes y si la podemos, digamos, prever, mucho mejor, y con la seguridad de que nuestras empresas van a salir todavía más fuertes de lo que están. Porque de una situación como esta nos vamos a amalgamar más. Esperemos que nuestros gobernantes estén a la altura y sepan estimular que en Lugo, en esa Galicia vaciada, hay que tener industria, hay que tener una actividad económica que haga que la gente pueda vivir bien, que tengamos unos salarios dignos, y de esa manera la patronal dirá salarios dignos para todos, porque la patronal lo que quiere es que la gente consuma, que la gente invierta, que la gente vaya al notario a comprar cosas, que la gente, eso es lo que queremos. Y creo que vamos a salir, y confío en eso, más fuertes de todo esto. Tendremos algún troll por ahí que nos critique, que diga que los empresarios somos aquello y lo otro, pero no, los empresarios apuestan en su patrimonio, sus familias y por sus trabajadores. Ángel, tu turno. Ben, eu creo que está claro, vamos a gañar esta batalla, esta guerra, e vamos a salir dela en unha situación difícil, pero, como xa dixen, si as medidas que se tomaron hasta o momento son bastante boas, ainda que algunha se poida mellorar e algunha haya que modificala, con un plan e que se sepa que tamén debería aparecer Europa por detrás, porque aquí Italia leva uns 15 ou 20 días de vantaxe. Alemania está sobre uns 15 días detrás de nós, pero aquí ao final estos que de momento están dicindo que non tamén se van ver afectados, o sea, en gran medida non solamente vai ser Italia e entón, vamos a ganar esa guerra e esas medidas que hai que tomar e a nivel europeo mellor nos e xunto sumado a nova maneira de pensar, o novo ver da sociedade pasada esta guerra, eu creo que vamos a salir ben e, desde logo, en un tempo bastante razoable, rápido de tempo. E por aí temos que tirar, temos que sair ben, unha vez que gañemos a guerra, que é o principal, que primeiro, pues claro, a saúde é o que temos que atender agora mesmo. José Luis. Bueno, pues yo también me uno a esta idea de que vamos a salir bien, porque creo que los pilares fundamentales para salir bien es que la gente que coja las ayudas, que no los penalicen después, porque creo que eso va a ser básico, porque si encima tú te ves, o sea, piensas que te están ayudando y a los 6, 8 o 9 meses te aparece algo que tampoco tenías previsto, posiblemente te lleves un buen palo. Que el tema de los bancos, que estaban diciendo que hay la moratoria, ¿no?, de tal, que nos ayuden, que ayuden a todo el mundo, ¿no?, a los empresarios, incluso al trabajador, porque habrá gente que tenga que pagar su hipoteca. Pero creo que esto tendría que ser para todos, es decir, incluso la luz, el agua, ¿sabes? Si no se consume, evidentemente, tal, y que no vengan con cosas retroactivas, porque al final es lo que nos puede machacar. Pero yo creo que España, y se está viendo en los balcones y en todos lados, que la gente sigue, y yo creo que no vamos a tener mucho más problema que estos meses. Lalo, danos fe pública de este optimismo o de este moderado optimismo para cerrar. Vamos a ver. Hombre, la crisis es fuerte y es inesperada, totalmente inesperada. Pero
hay una cosa que no podemos perder de vista, y es que la realidad es que esta crisis no tiene un fundamento económico, a diferencia de la de 2008. Eso es importantísimo. Y luego otra cosa muy importante, a diferencia de 2008, las respuestas fiscales, o sea, de política fiscal y de los bancos centrales europeos, han sido impresionantes, por rápidas y por su volumen. Es decir, que la reacción ha sido la adecuada, la gente está con ganas de salir adelante, va a haber sectores tocados, porque esto tampoco es Alicia en el País de las Maravillas, pero sinceramente, hoy leía estos días varios artículos económicos, todos coincidían en que esperaban que sería corta, que de hecho algunos hablaban de que en los próximos 12 meses estaríamos recuperando ya 3/4 partes de lo perdido. La mayor parte de los gastos, compras e inversiones se van a acabar haciendo igual y, sinceramente, yo creo que por el origen no económico y por las medidas tomadas y por las ganas de la gente, yo creo que vamos a empezar en pocos meses, y esto es un dato que es en base a datos objetivos, no es una opinión de lo que me gustaría. Yo creo que esto va a empezar un ciclo económico relativamente pronto y que nos va a permitir, esperamos, ver cómo esto se pone en marcha y que las administraciones tomen nota. Lo que hablábamos a nivel local también es muy importante, de que no podemos pasar esta situación como si no hubiera pasado nada. Yo soy optimista. Bueno, nada más. Muchas gracias a todos, de verdad. Un debate apasionante. Cerramos este foro lucense en su versión diario del confinamiento. Volvemos en unos días seguramente con otro. Entre tanto, quédense en sus casas y cuídense mucho.